Bueno, bueno, pues por respeto a las que han sido puntuales, vamos a empezar esta charla de LICRA que organiza LICRA Cataluña. En este mes de diciembre es la tercera conferencia que organizamos. La primera, recordemos, fue de Gabriel Ventasgal, que nos hizo una excelente charla sobre cómo combatir y defenderse de los ataques verbales antisemitas, que fue realmente muy, muy interesante. Y después la segunda, que fue la semana pasada, nos la dieron Marcia Gabriel y el Eduardo Martínez Pozuelo, que se encuentra aquí, sobre la desinformación del conflicto palestino-israelí en los medios de comunicación españoles, que creemos que es muy importante que se dé a conocer la desinformación, porque esta desinformación provoca mucha hostilidad hacia Israel, incluso hacia los judíos, por la cantidad de cosas que no se dicen con exactitud en la prensa española. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Esteban Ibarra. La verdad que es un lujo y un placer poder tenerlo entre nosotros. En fin, la biografía de Esteban es enorme, es larguísima. Incluso tiene una web donde en primera persona recientemente explica su biografía. La he leído, no la voy a leer ahora porque aquí lo importante es que nos diga Esteban lo que tiene que decirnos, pero deciros básicamente que Esteban desde los años prácticamente 70, luchador contra todos los que son dictaduras, contra todo lo que son todos movimientos autoritarios, intolerantes, y eso no hay ninguna duda. Sé que él, por su independencia y porque no se mete en fregados políticos demasiado, pues muchas veces recibe justamente críticas. Yo sé lo que es también, entonces, de todas maneras, lo que hay que tener en cuenta aquí, que él es un luchador incansable contra los intolerantes. De hecho, preside este movimiento contra la intolerancia desde hace muchísimos, muchísimos años. Y bueno, es pionero en este país de la lucha, por ejemplo, contra los radicales ultras en el fútbol español, que ya sabemos todos cómo se las gastan. Y también en los años 90, por lo que nos atañe más, entabló mucha amistad con Violeta Friedman, que bueno, que todos sabemos que fue una superviviente del Holocausto, que gracias a ella, y creo que también en parte a Esteban, se pudo hacer una sentencia pues ejemplar contra León de Grel y contra el régimen nazi, ¿no? Aquí en España. Entonces sé que Violeta Friedman además fue presidenta de honor del movimiento contra la intolerancia. Entonces, bueno, es la verdad que para un judío judíos como nosotros, pues una persona como Esteban, en fin, que no es judía y que yo sepa, o sea, bueno, yo sé que no es judío, para nosotros es mucho más estimulante pues que él también lleve una lucha contra esta gran lacra que es el antisemitismo, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un honor tenerlo entre nosotros. Entonces, en principio, la charla vamos a hablar sobre la lucha del antisemitismo y sobre todo también con los crímenes de odio o los delitos de odio. Y bueno, sin más, creo que lo mejor es darle la palabra y nada. Bienvenido, Esteban. Me he olvidado muchas cosas de tu biografía. Sé que también has estudiado económicas, sé que tienes mucha Queda igual. experiencia en medios de comunicación, pero aquí lo importante es que estás comprometido con la lucha contra el racismo y el antisemitismo, que son las siglas del ICRA, ¿no? Que también me consta que yo, que hace 6 años conocí este movimiento en Francia, ya en París ya me hablaron de ti. O sea, que yo llevo 6 años aquí liderando el ICRA en Barcelona, pero ya en LICRA en París ya me hablaron, en España hay uno, se llama Esteban Ibarra, que a veces colabora con nosotros. O sea, que tú tienes más historial en LICRA que yo mismo, ¿no? Pues nada, Esteban, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a ti, Isaac, en primer lugar, y a Licra, y luego a todos los compañeros y compañeras que estáis presentes en la charla. Mira, lo afronto con mucha alegría por varios motivos, ¿no?
Bueno, pero antes que nada quiero felicitaros, quiero desearos una feliz Hanukkah, que estamos en esas fechas y no hay que olvidarlas, ¿no? ¿Y por qué lo encaro con alegría, ¿no? Pues porque en general, cuando hablamos de antisemitismo por un lado y luego hablamos en otro momento de crímenes de odio. Entonces, tocar ambas cosas, pues como que cuesta mucho trabajo, ¿no? Y a mí, por ejemplo, que me llevan mucho a hablar de crímenes de odio, pues no tengo la oportunidad de hacer ese cruce que es tan importante. Y cuando se habla de antisemitismo, pues no se ve adecuadamente la perspectiva de la lucha contra los crímenes de odio, ¿no? Entonces, yo creo que a veces no se abordan las cosas también, sobre todo por desconocimiento. Hay que partir de una serie de conceptos que hay que tener muy claros. Uno de ellos es el antisemitismo. Yo escuché la charla de Gabriel, que me gustó muchísimo, luego haré referencia al tema, aunque soy de esa parte que considero que el antisemitismo hay que ponerlo encima de la mesa, porque no todo, no toda judeofobia es antisemita y no todo antisemita es judeófobo. Permitidme el juego de palabras. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, voy a tirar de la definición del IRA, de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Yo creo que que es muy importante, que además hace poco tiempo, unos meses, la suscribió el gobierno. Eso es clave. Y ahí se habla en esa definición, pues es esencial, es muy breve, pero es importante. Cada palabra tiene peso en oro. Dice, es cierta percepción de los judíos que puede expresarse como odio a los judíos, ahí estaríamos en un sentimiento, y dice, las manifestaciones físicas y retóricas, ahí ya estaríamos en conductas, atención con esto, de antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías, a mí, no siendo judío, he sido víctima de antisemitismo, y o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías, ahí tendríamos que introducir el Estado de Israel, y a sus lugares de culto, sinagogas y otros lugares. Bien, esta definición, que es tan simple, tiene una carga impresionante, porque luego lo veremos cuando veamos el Código Penal. El Código Penal no lo define racismo, no define antisemitismo, lo da todo por supuesto. Claro, cuando uno llega a un juicio, pues nos encontramos con un grandioso lío, ¿no? Y más cuando se retuercen las palabras y hay gente que dice, no, si yo no soy antisemita, soy antisionista, pero no tengo ningún rechazo a los judíos, no soy judiófobo, que es el juego de palabras que antes decía, o mira, yo soy judío, pero no rechazo el Estado de Israel, y ¿cómo voy a ser judeófobo si soy judío, pero rechazo el Estado de Israel? Bueno, tú eres judío, pero es antisemita, ¿entiendes? Entonces, la definición del IRA, que yo la recomiendo, es vital y cada vez son más países, la propia Unión Europea, que lo asumen. Entonces, para mí, la lucha contra el antisemitismo va a cobrar, aunque cuando arrancamos, como bien dices, en el año 90, en el año 91, no teníamos estos instrumentos, pero ahora con este instrumento pues le vamos a dar un contenido importantísimo. Luego, otro concepto que está en la charla es el crimen de odio. A mí me gusta más crimen de odio que delito de odio. Y lo vais a entender a la primera, de manera muy sencilla. En España el crimen jurídicamente se llama delito, perfecto, pero desde una mirada universal, pues hay países que, por ejemplo, asesinar a un judío o, por ejemplo, tirar a un gay desde un campanario no es un delito, porque, por ejemplo, la homofobia está perseguida. Estoy pensando en términos de Teherán, en Irán, etcétera, ¿no? Si tú lo haces aquí en Madrid, pues automáticamente estaríamos hablando de un delito de odio. Bueno, el concepto crimen va más allá del delito. ¿Qué te dice el acuerdo que se puso en vigor en 2003 en el marco de la región OSCE, que es donde surge el concepto crimen de odio? Pues te dice toda infracción penal
incluidas las infracciones contra las personas y las propiedades, cuando la víctima, el lugar o el objeto de la infracción son seleccionadas, atención con la palabra, seleccionadas a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo, pertenencia real o supuesta a un grupo basado en la raza, origen nacional, étnico, etcétera. Atención, o cualquier factor similar, sea real o supuesto. Es decir, que la propia definición, primero hablaba de infracción penal, segundo hablaba de selección y tercero hablaba de una serie de factores o cualquier factor real o supuesto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en algunos sitios donde no es infracción penal, pues ya no se puede hablar de delito de odio. Tú puedes tirar a un homosexual desde un campanario en una ciudad o perseguir los 76 países, como está perseguido el 71 país, me parece que son, y algunos con ejecución, y en otros países no es infracción penal. Bueno, pues esto es un sinsentido. Digamos que esa es una definición que está bien, pero es muy limitada a la región OSCE, por lo tanto podríamos calificarla de occidentalocéntrica, ¿vale? ¿Qué aspiramos? A la universalidad. Es decir, lo que es un crimen en Madrid, pues también lo es en Teherán. Es que no tiene sentido. Entonces, ¿qué tenemos que luchar desde una perspectiva, de un enfoque de derechos humanos? Pues luchar porque lo que sea un crimen aquí, sea un crimen allá. Por eso a mí me gusta mucho utilizar el término crimen de odio, porque lo del delito es restrictivo a un ordenamiento jurídico concreto de un país concreto, y en este caso sería España. El otro concepto que se utiliza mucho es discurso de odio. Bueno, pues discurso de odio es un concepto como el anterior, crimen de odio, yo les significo de la siguiente manera. Son conceptos fenomenológicos, es decir, son conceptos que describen un fenómeno. Lo que está pasando en España, pasa en Argentina, o pasa en China, o pasa en cualquier otro sitio. Y además han pasado a lo largo de la historia. Os propongo un ejercicio. Ha habido crímenes de odio, digamos, judeófobos, si queremos utilizar ese término, a lo largo de la historia. Pues, hombre, 300 años antes del nacimiento de Cristo ya había persecuciones de los judíos. O sea que el crimen de odio, el término aparece en el 2003, pero la persecución, el crimen, el asesinato, por la condición de una persona, por la condición, ese es el crimen de odio, por intolerancia hacia su condición, por eso muchas veces lo definimos como delito motivado por intolerancia. ¿Hacia qué condición? Su religión, orientación sexual o cualquier otra condición de la distinta manifestación de la condición humana. La condición humana es que, ya lo planteaba Hannah Arendt y otros, es muy amplia, tiene muchas dimensiones y cuando se saca la Declaración Universal, se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues lo primero que se afirma por encima de cualquier característica de las personas es su valor como persona, su dignidad. Lo dice el artículo 1. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad, del latín dignus, valioso, en valor de intrínseco de la persona, en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón y de conciencia, debemos de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Bueno, esto fue una respuesta al Holocausto. El que no quiera darse cuenta de ello es que no quiere entender la historia. Es decir, en Auschwitz, o sea, entender los crímenes de odio supone entender Auschwitz. Es decir, cuando se produce la matanza de judíos, gitanos, síndrome de Down, testigos de Jehová, opositores políticos, etcétera, 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 esas personas son consideradas por el régimen nazi como vidas sin valor, como subhumanos, como personas cuya vida no merece la pena ser vivida. La respuesta de la Declaración Universal de Derechos Humanos es su artículo 1. Todas las personas tienen valor y se llama dignidad. ¿Qué es lo que protege el crimen de odio? Eso, el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, entender el crimen de odio es entender Auschwitz, entender el Holocausto, entender la necesidad de la protección de la dignidad humana, de la dignidad de las personas, y a partir de ahí echar a andar. Porque a una persona se la puede
acabar con su vida o lesionar o agredir por su religión, por su orientación política, por su orientación sexual, por su origen territorial, por su color de la piel, por mil condiciones. ¿Cómo reaccionan los códigos penales? Pues no han reaccionado de igual manera en unos sitios y en otros. Nosotros hemos reaccionado con arreglo a nuestra propia historia. Bien comentabas, Isaac, la referencia de Violeta Friedman, ¿no? Esto está muy vinculado a todo ese periodo. Yo conocí a Violeta, pues, en el año 91, en la campaña del 91. Bueno, la conocía antes, pero empecé a tratarla, o sea, a construir una amistad muy profunda en ese año, ¿no? La conocí, pues, en ese contexto que has mencionado del juicio a finales de los 80 contra León de Grell. Bueno, a mí me pareció una mujer muy valiente porque enfrentarse a León de Grell, el general de las Waffen-SS, que estaba afincado en Málaga y que había vivido bajo la rope del franquismo sin problemas, cuando dijo que el holocausto era un invento judío para obtener dinero de los alemanes, pues bueno, saltó ella con mucho coraje y dijo que habían asesinado a sus padres, a su familia, a todos sus abuelos, y que no iba a consentir que asesinaran la memoria. Entonces le puso el pleito, lo perdió, volvió a recurrir, lo perdió, y hasta que al final lo ganó en el Tribunal Constitucional con una sentencia histórica que además el presidente del Tribunal Constitucional era Francisco Tomás y Valiente. Francisco Tomás y Valiente, que años después nos ayudaría mucho en la lucha contra la intolerancia, sobre todo en especial en el año 95, con motivo del año internacional de la tolerancia o de lucha contra la intolerancia, y que luego, unos años después, sería asesinado por ETA con varios tiros en su despacho de la oficina que tenía en la Universidad Autónoma. Un crimen absolutamente cruel y terrible, ¿no? Pero esa sentencia, ¿qué supuso? Supuso que Violeta ganó la defensa del derecho al honor y puso encima de la mesa el asunto del holocausto. Y eso fue muy trascendente. ¿Para qué? Para la reforma del Código Penal que vino después en el año 95. ¿Y qué pasó en la reforma del Código Penal del año 95? Pues que se planteó el tema del antisemitismo, del racismo y de otras formas de intolerancia. Se planteó abiertamente en el marco, por un lado, de una campaña europea, porque había mucha preocupación con el surgimiento del neonazismo, una campaña europea contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia. Así rezaba la campaña. Y eso produjo que se introdujeran una serie de tipos penales en el Código Penal por primera vez, como es la circunstancia agravante que tanto se habla, como es el 510, que es el tipo penal que hace referencia al discurso de odio, como es el propio 607, de negación del holocausto, de los genocidios, de trivialización y demás, que luego sería reformado porque nos ganó una sentencia Pedro Varela, que le conocéis muy bien allí en Cataluña. De hecho, la pelea fue fundamentalmente no solo contra León de Grell en los años 80 y tantos, sino contra CEDADE, que tenía su oficina central y sigue con otro nombre, teniendo un punto de apoyo esencial en la ciudad de Barcelona. Bueno, todo esto condicionó a la reforma del Código Penal. Y entonces nos encontramos en el año 95, yo recuerdo que mantuvimos una serie de reuniones con el ministro y con su secretaría técnica. Por un lado, la Federación de Comunidades Judías, trabajábamos muy a la limón, y Movimiento contra la Intolerancia. Y además nos granjeamos pues, el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Ahí tuvo un gran papel Convergencia y Unión, es decir, todo hay que decirlo. Y luego hubo otros grupos políticos que me los callo que no tuvieron ningún buen papel. Después intentaron minimizar muchas cosas. El caso es que el término no existía. Estamos hablando de 1995. El término crimen de odio no existía. Pero la lucha jurídica contra el antisemitismo ya estaba reflejada en el Código Penal. Por lo tanto, ya podíamos darle una respuesta. ¿Quiere decir que fue eficaz?
pues eso ya es harina de otro costal, porque los términos y las expresiones que se utilizaron pues no fueron muy finas y tardamos como 20 años en la siguiente reforma del Código Penal, la del 2015, 20 años, para que se mejoraran la redacción de los tipos penales y nos encontráramos con una mejor situación para combatir en los tribunales. Bien, la verdad es que la respuesta ante el antisemitismo, a mi juicio, tiene tres dimensiones. Una, que es la del reproche social, la respuesta verbal, lo que hablasteis el otro día con Gabriel, que hizo una intervención muy excelente y que yo la suscribo plenamente, salvo el punto este de defender el concepto de antisemitismo, que creo que hay que defenderlo precisamente porque hay gentes que no se declaran judeófobos y lo embadurnan, pero son profundamente antisemitas porque son muy antisionistas y el antisionismo, en definitiva, deriva o es antisemitismo. Un nivel, reproche social. Otro nivel, la lucha, la sanción, la búsqueda de la respuesta administrativa. La respuesta administrativa se ha conseguido en una ley, bueno, en un par de ellas, pero en una ley, en un sitio donde nos hacía mucho daño, que es en el fútbol. Lo has mencionado tú antes, en las gradas ultras del fútbol, pues de repente salían con pancartas, judíos a las cámaras de gas, cuando venía a lo mejor un equipo de Israel, pues imaginaros lo que sería la parte de atrás de las porterías. También aparecían otras pancartas de otro tipo, es decir, pues racistas o pancartas de Gora ETA o pancartas, o sea, infumables. El caso es que aprovechamos en el 2005 y yo fui uno de los redactores de la ley, de parte de la ley, sobre todo la que tenía que ver la dimensión más social, y se sancionaron este tipo de conductas y comportamientos con multas que han sido muy eficaces, porque cuando la multa ha llegado, pues que le llega a una persona 6.000 euros o 8.000 euros o 10.000 euros, pues hombre, se le quita las ganas de sacar la pancarta, sinceramente. Y esto es, en ese sentido, pues bastante beneficioso. Y luego en el campo administrativo también la asociación ACOM ha obtenido buenos resultados, sobre todo contra la campaña, contra las resoluciones institucionales, especialmente de ayuntamientos, en defensa del BDS, que para el que no lo conozca es la campaña esta de boicot, desinversiones y sanciones para toda aquella empresa, institución, sea de originario israelí o español, o que mantenga una relación con el Estado de Israel. De hecho, esa campaña se ha aplicado pues a artistas, a cantantes que han ido, cantantes como Serrat o algunos cantantes sobre todo de la movida madrileña, porque han estado allí en Israel. O el caso de Matiz Yahu, que a mí me pilló pues en el festival este Rototom, donde boicotearon su presencia y al final logramos, con también un gran apoyo de la Federación de Comunidades Judías y del Consejo Judío Mundial, pues que Rototom abriera sus puertas a Matiz Yahu y el cantante pudo intervenir y fue una victoria importante. Todavía hay un juicio pendiente por este asunto. Y la tercera línea es la que antes os estaba comentando de la sanción penal. La sanción penal, pues os la voy a resumir porque es muy larga, pero os voy a dar simplemente unas pinceladas. La primera de ellas es entender la circunstancia agravante, el 22.4 que decimos del Código Penal. En la circunstancia agravante, cometer el delito, cualquier delito que haya en el Código Penal. Es decir, uno se coge toda la tipología delictiva del Código Penal y dice, oye, pues un delito en relación con la Hacienda. Si usted ha promovido, ha incentivado, lo ha realizado con motivo de racismo, antisemitismo u otro relacionado con la discriminación, odio, intolerancia hacia
una de las características que están protegidas, pues entonces se va a sancionar, va a ser una circunstancia agravante y se va a sancionar con una mayor gravedad, no con un tipo penal distinto, sino con una mayor gravedad de ese tipo penal. Mirad, os leo como dice el 22.4, porque a partir de aquí aparecen objeciones. Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad. Entonces, si os acercáis al código, lo leéis despacito, veréis que son 13 los factores protegidos. Y uno se pregunta, ¿y por qué 13? Bélgica tiene 19. Otros países en la Unión Europea hacen énfasis en 6. ¿Por qué ese número clausus? Esa es otra pregunta que nosotros hacemos y que queremos en un futuro avanzar sobre ello. ¿Por qué? Pues porque además hay otro tipo de rechazos por lingüísticos, por origen territorial, y no estoy hablando de cosas que me invente. Por origen territorial se asesinó a Aitor Zabaleta por ser vasco, o por origen territorial, por, digamos, incluso por ideología, también se ha asesinado a Víctor Lainez en Zaragoza por llevar una bandera española, o a un antifascista como Carlos Palomino, que también se le asesinó. Pero bueno, esos dos sí tenían el factor ideológico que agravaba la pena. Pero Aitor Zabaleta, el origen territorial, no lo tenía. Como no lo tenía, por ejemplo, el aspecto físico. Y hubo una persona que un grupo neonazi, un par de neonazis, seleccionaron por su aspecto gordo. Entonces consideraban que el ser gordo es un menos valor y le metieron 24 puñaladas en canillejas. Como otras características que puede ser la discriminación genética o cantidad de características que van a ir apareciendo. ¿Qué dice nuestra Constitución al respecto? Pues nuestra Constitución es universalista. Dice, y por cualquier otra circunstancia o característica personal o social de la persona. Bien, esto es, digamos, una batalla que los juristas dirían a ley ferenda, es decir, a ley futura, tenemos que ampliarlo, universalizarlo, ¿no? Esto dentro de la cultura judía, por ejemplo, está muy claro. Es universalista y va a defender esta lucha a todos los niveles. Pero veremos que ya está el antisemitismo ahí puesto. Y hay gente que lo primero que quiere es quitar la palabra antisemitismo. Hay corrientes antisemitas, especialmente muy izquierdistas, que quieren retirar la palabra antisemitismo. Y dice, ¿qué pinta esa palabra ahí? Y nosotros le decimos, mira, vamos a ver, pinta todo. Primero lo defendimos en 1995, me tienes que explicar qué es lo que te molesta para querer quitarlo. Ahora bien, en positivo, los juicios de Nuremberg declararon el racismo y el antisemitismo como ideologías condenables, condenadas. Por lo tanto, cuando se habla de ismo, son cosmovisiones. Y el racismo como el antisemitismo son cosmovisiones que deben de ser rechazadas tajantemente. El antisemitismo es que va mucho más allá de una fobia. Puede llegar a un odio tan aversivo y tan exterminador como a plantear la eliminación de todo lo que sea judío o se relacione con su cultura o se relacione con lo judío en todas las partes del mundo, en todo el mundo. Por eso, el gran muftí de Jerusalén en 1941 pues le pidió a Adolfo Hitler que continuara el holocausto en Jerusalén contra los judíos. Esto en general es lo que encierra también esa mención en el Código Penal. Luego vuelve a salir en el 510, que habla de la incitación al odio, a la violencia, directa o indirecta, y luego vuelve a salir en el 515, que habla de asociación ilícita, y aquí en España logramos, a principios del 2000, de los 2000, la primera ilegalización en toda Europa de dos organizaciones neonazis que fueron Hammerskins y Blood and Honor, que eran dos organizaciones profundamente hitlerianas
de carácter internacional que tienen su sede, una en Gran Bretaña y otra en Estados Unidos, y que tiene actividad, digamos, permitida en distintos países. Ahora ya no, ahora ya siguiendo la estela que marcamos en España, pues se ha prohibido en Francia, se ha prohibido en Alemania y en algún otro sitio. Hay distintos artículos, también hay tipos que hablan de las ofensas religiosas, de los daños a, a los espacios de culto o los daños a los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos, porque sabéis que además se pintan cruces gamadas en los cementerios y se pintan, se hacen señales en distintos sitios, ¿no? Es decir, que la tipología es muy amplia. Quiero, como ya me voy acercando al límite, quiero llamar la atención sobre, un concepto que se han quedado como muy extrañados en el mundo jurídico, pero yo lo veo tan sencillo y tan simple que no han caído, no han caído en ello. Es decir, y es el crimen terrorista, crimen de odio, terrorista antisemita. Fijaros que tiene 3 atributos: crimen de odio, terrorista y antisemita. Atención con esto. Bueno, pues esto es evidente. Muchas veces, cuando, por ejemplo, hicieron referencia a Bataclan o a la matanza en el mercado kosher, decían un acto terrorista. Pero han seleccionado ese espacio porque son espacios que tienen una identidad judía. Luego, entonces estamos hablando de crimen de odio. Pero es un crimen de odio que no es un crimen de odio normal y corriente, es un crimen de odio terrorista. ¿Eh? Pero es antisemita, porque tiene ese carácter. Luego estamos ante un crimen de odio antisemita que es terrorista. ¿Qué quiere decir esto? Pues hombre, también afecta como circunstancia agravante, es decir, para subir la carga de la pena. Pero sobre todo, a mí lo que me molesta es que se oculte la naturaleza de estos crímenes. Sinceramente, me molesta mucho. Por ejemplo, cuando en Barcelona, en los atentados de Barcelona-Cambrils, había ese fanático que estaba conduciendo la furgoneta e iba por las Ramblas y acabó con la vida de 14 personas, lo que iba gritando cuando conducía la furgoneta es: morir judíos, morir infieles. Es decir, que él mata a 14 personas, pero él, para su mente, eran judíos y eran infieles lo que estaban matando. Por lo tanto, ahí tenemos un crimen de odio antisemita que es terrorista, lo tenemos bien cerca. Luego puede haber otros crímenes de odio que sean islamófobos y que también sean terroristas. Por ejemplo, la matanza que hizo este sujeto en la mezquita de Nueva Zelanda. Fue a la mezquita. Entonces seleccionó a los musulmanes y cometió un crimen de odio islamófobo, pero a su vez fue terrorista porque buscaba alterar, amedrentar a la población, aterrorizar a la población y alterar la paz pública, ¿no? Entonces esos atributos se deben empezar a hablar y no entiendo yo por qué ocultar tanto la dimensión antisemita. Y se oculta hasta el punto de que no tenemos a los operadores jurídicos, ni a los policías, ni a nadie, ni a los magistrados, y mucho menos a los tribunales populares que participan en juicios, entendiendo qué es el antisemitismo. Es que nadie sabe. O sea, tú les hablas con alguien incluso experto en los crímenes de odio sobre el antisemitismo y no lo tienen nada claro. Entonces, esto es lastimoso, porque cuando uno coge los informes del Ministerio del Interior, que están con toda la mejor intención del mundo hechos, esos informes, ese registro de incidentes de odio, uno va a buscar incidentes de odio, o sea, delitos de odio motivados por antisemitismo, y en el último informe del 2019 salen 5. Vamos, nadie se cree esto, que haya 5. Nosotros mismos presentamos el año pasado, en el 2019, más de 90 denuncias, y de esas denuncias, pues muchas veces van mezcladas, o sea, porque el que es antisemita es racista, es islamófobo, y estos neonazis lo tienen todo, pero ¿a qué se adjudica esa denuncia? Se adjudica al término racista. Entonces, no nos permite ver la gravedad del antisemitismo en España. Es como una pirámide sumergida. No la vemos, solo vemos la punta de la pirámide. Y el antisemitismo en España tiene más peso de lo que parece. No solo por una perspectiva ideológica, sino por
distintas perspectivas ideológicas. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo que hacer. De entrada, pues es bueno poner esto encima de la mesa. Existe crímenes de odio antisemitas, existe crímenes de odio antisemitas y terroristas, y esto podríamos avanzar muchísimo más este país si avanzáramos en la perspectiva de obtener una ley integral de delitos de odio que a su vez pues debiera de plantear esa universalidad que siempre, incluso desde la cultura judía, se ha defendido. Yo creo que esta es la tarea. Nos van a decir que en esa definición de antisemitismo que defendemos del IRA hemos colado, o digamos el IRA, pero bueno, toda la corriente que simpatiza con esto ha colado lo del Estado de Israel, pero es absolutamente legítimo, y bien se preocupa en la definición, en los 11 ejemplos que da la definición de antisemitismo, se preocupa de salvar la crítica. Es decir, la crítica al gobierno de Israel es legítima. Lo que no es legítimo es negar el derecho a la existencia del Estado de Israel o practicar las 3Ds. Las 3Ds que sabéis que es la deslegitimación de la existencia de Israel, la demonización y el doble estándar o rasero. Hay mucho trabajo que hacer, pero bueno, estamos en la línea. Hemos tardado más de 20 años, 25 años en hacer esa reforma del 2015 que nos invalidaba mucho poder entrar con eficacia, salvo la asociación ilícita, todo lo demás, la incitación no la reconocía. Por lo tanto, era muy difícil, incluso las pintadas amenazantes, que dan amenazas incluso de muerte, poderlas perseguir con el Código Penal, porque lo que nos decían los jueces es: ¿ha tenido como consecuencia algún hecho concreto? ¿Pueden ustedes vincular esa pintada con un hecho concreto? Entonces, claro, antes, desde el 95 al 2015, lo que había era otro concepto distinto, que era provocación. Entonces los jueces nos decían: ¿ha provocado esto una conducta delictiva? No, pues entonces no entraba. Ya podías denunciar todo el discurso de odio que quisieras en Facebook, redes sociales o donde quisieras. No había posibilidad de nada. Pero a partir del 2015, con la incitación al odio, tanto directa como indirecta, pues se ha creado un instrumento que está poniendo muy nervioso a todos los incitadores, y por eso buscan nuevas estrategias más sumergidas, más ocultas, porque saben que siempre habrá alguien que coja sus manifestaciones insidiosas y de incitación y lo lleve a una fiscalía o a un juzgado. Y quedo a vuestra disposición para todo lo que me queráis preguntar. Pues muchísimas gracias, Esteban. La verdad bueno, ha sido muy interesante. Tengo algunas preguntas. Yo me permito ser el primero en preguntar. Bueno, o sea, me ha chocado cuando has hablado del acto antisemita terrorista, o sea, terrorista antisemita, en el sentido de que, bueno, hablaba con un amigo hoy esta tarde justamente, de que es que a veces los que luchamos contra el antisemitismo exageramos un poco los actos antisemitas, a veces vemos antisemitismo donde no lo hay, y a veces le tengo que dar la razón, y ahora, ante un experto como tú, me dices que el atentado de aquí de Barcelona, las Ramblas de Cambrils, tiene un tinte también antisemita porque dijeron muertos a los judíos. Me quedo bastante choqueado, la verdad, porque para mí no tenían esa perspectiva, ¿no? O sea, sabemos todos que el yihadismo en general es antisemita, eso está clarísimo. O sea, la extrema derecha, la extrema izquierda y el yihadismo, sobre todo el yihadismo, es un poco el movimiento más antisemita que puede haber. Pero yo personalmente no había caído en que el atentado de Barcelona de Cambrils se podía considerar antisemita, más bien lo relacionaba con más de atentados de supremacismo blanco como el que hubo en Pittsburgh, que fue en una sinagoga, ¿no? Entonces, ahí sí que claramente, al ser una sinagoga, pues es claramente antisemita, ¿no? O sea, que esta aportación muy interesante, pero por un lado, o sea, veo que realmente los que nos preocupamos por el creciente antisemitismo que hay, lo hacemos con motivo, ¿no? Entonces, después tenía una pregunta, porque tú eres una persona muy experta en temas judiciales.
O sea, hay un fenómeno que se está produciendo mucho en este país que es la banalización del holocausto. O sea, no me refiero a la negación. O sea, ya sé que la negación del holocausto está perseguida y es delictiva y bueno, se hacen bastante acciones contra los negacionistas, pero contra la banalización del holocausto, es decir, cuando se hacen comparaciones de los nazis con otros colectivos políticos, o sea, yo lo veo a diario, o sea, incluso en la clase política, cuando uno no piensa como el otro, tú eres un nazi, ¿no? O sea, a mí eso, la verdad, como víctima, como descendiente de víctima del holocausto, a mí me hace daño oír que se banaliza tanto el nazismo. O sea, la pregunta, para no liarme más, ¿esta banalización del holocausto es perseguible en los juzgados? ¿Se puede denunciar? Vamos a ver. Son dos temas los que has tocado que no quiero pasar por alto el otro. Hice un rastreo hace unos meses de crímenes de odio terrorista y pillé desde 1980 hasta 2020, pillé 70. 70 de múltiples características. Pero de esos 70, 17 eran antisemitas. Por ejemplo, el 29 de diciembre del 2019 en Nueva York hay un ataque antisemita. Por la noche del 29 de diciembre, pues un sujeto de 37 años entra en la casa de un rabino y ataca con un cuchillo a 5 personas, etc. Pero también en Jersey, el 10 de diciembre del 2019 hay otro ataque. Y así tengo pues del orden de 17 entre los que están en el ataque de Barcelona-Cambrils, que, hombre, claro que es un ataque terrorista, que es un ataque yihadista, que es, o sea, pero tú defines muchas veces la criminalidad no solo por el sujeto, sino por el objeto. Entonces, claro, el sujeto es yihadista, pero el objeto es que estaba enfervorizado en matar judíos y matar infieles. Eso es lo que perseguía. Pero dentro de esa retahíla de crímenes de odio terrorista, pues antes he mencionado los de París, los conocéis todos sobradamente, pero por ejemplo el 27 de julio del 80 pues encontramos en Bélgica un atentado antisemita con 2 granadas que fueron lanzadas por un comando terrorista sobre un grupo de niños judíos que estaban subiendo en un autobús escolar. Hubo 15 heridos y 2 muertos. Y fue un movimiento, en este caso no era yihadista, pero era ultranacionalista palestino. Bueno, a poco que... No hay que olvidar, perdón, el atentado en la escuela de Toulouse. Exactamente. Y en Argentina. O sea que yo los tengo aquí. Es decir, que voy a ver qué forma le doy a todo esto, pero hay que levantar un poquito las alfombras y luego no vivir en... Estamos sin miedo, pero tenemos graves problemas de amenaza. Y luego lo otro son señales de un antisemitismo que no es tan cruel, lógicamente, pero que esa banalización del holocausto sí está contemplada en el Código Penal. Dice exactamente el 510.c. Quienes públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores cuando se hubieran cometido contra un grupo, una parte del mismo o una persona determinada por razón de su pertenencia, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión, creencia, situación familiar, etcétera, etcétera. ¿Qué es? Es trivializar gravemente. Entonces eso es como muy poco taxativo. Queda a la interpretación del juez. Por eso es tan importante que todos los operadores jurídicos, todos, entiendan lo que es el antisemitismo y hay que hablar con ellos del antisemitismo, de su dimensión delictiva. Oye, que no es simplemente, oye, que es que me caen mal los judíos. No, no, es que no es ese el tema. El antisemitismo es una cosmovisión que niega la existencia del judío, que la rechaza tan aversivamente que niega su existencia. Es decir, Hitler pretendía eliminar al judío en Australia. Y es que esa es la diferencia que hay entre la gente que asesinó genocidamente en Auschwitz y en otros lugares donde se cometió el holocausto. Pues, por ejemplo, el plan de acción T4, que acabó con la vida de 300.000 alemanes porque eran vidas
no dignas de ser vividas, porque consideraban esto de la raza aria que era una historia superior, entonces no podía tener un discapacitado, y la primera matanza la hicieron con ellos. Pero no se planteaban la persecución del discapacitado Australia, por ejemplo. Pero el judío sí, y por eso Husseini, el gran mufti, pidió que se interviniera, sabía hacer la lectura de mi lucha, del pensamiento de Hitler, y pedía que se interviniera contra el judío en la región de Palestina. Con lo cual, no es cualquier cosa hablar de antisemitismo. Y por eso yo creo que es muy importante que se pongan el nombre, que la LICRA se llame contra el racismo y el antisemitismo, porque racismo y antisemitismo son dos cosmovisiones, son dos doctrinas, son teorías, no es un rechazo, digamos, fóbico por miedo, por pánico o por rechazo que puede catalogar la psicología social de una manera o de otra. No, va más allá. Es una concepción de cómo se debe articular el mundo, donde hay determinado colectivo humano que no debe de existir. Y es ahí la gravedad. Entonces, bueno, ¿se puede denunciar? Se puede denunciar. Pero yo creo que solo cuando tiene una dimensión de impacto público, es decir, que salen redes sociales, Facebook y tal, y con un elemento de amenaza, con cierta violencia, pues es cuando ha llegado a puerto. Por eso es muy importante la otra dimensión, la dimensión administrativa. Y aquí lo que estamos reclamando también es una ley general antidiscriminatoria que permita hacer lo que se puede hacer en el fútbol, pues se puede hacer en la vida cotidiana, en las redes sociales y en muchos otros sitios. Es decir, si tú puedes en el fútbol meter una multa, pues aquí también podrías aplicarle esa multa. Y eso beneficiaría a todos. Beneficiaría a colectivos, a personas por su libre orientación sexual, por su identidad sexual, por su identidad política. Es decir, o sea, siempre que se plantee universalizar, y que nos dicen, a veces algún juez nos dice, no, es que vosotros, con este planteamiento de universalizar la protección a las víctimas, pues estáis rompiendo el principio de taxatividad, que el Código Penal tiene que ser muy taxativo. Esto se protege y esto no se protege, esto se sanciona y esto no se sanciona. Bueno, pues yo contesto a eso. Y digo, vamos a ver, el Código de Justicia Militar es universal para todas las personas. En Canadá tienen la universalidad ya planteada y en algunos otros países, como es el caso de Bélgica, pues nos superan los factores protegidos. Es decir, que, y aquí en España, el anterior proyecto de ley de infancia que llevaba una reforma del Código Penal sí incorporó la protección universal. Es ahora el que acaba de salir, ahora que no sé por qué, que lo han retirado y lo único que han hecho es que donde había 13 factores, pues han metido la edad, han metido lo socioeconómico y han metido no sé qué otro factor y lo han dejado en 16. Bueno, no es una cuestión de número, es si todas las personas están universalmente protegidas frente al delito de odio o no lo están. Yo animo a Muy bien. denunciar, ¿eh? De todas maneras, yo animo a denunciar. Exacto. De todas maneras, antes de pasar, perdóname, es que, claro, el tema lo planteas con cierta mucho interés. Tengo varias cosas. Uno es el tema de que lo has planteado, que muy bien, el tema de la definición del antisemitismo según Ledida. Yo veo que muchos parlamentos, muchas instituciones lo están adoptando, pero en los tribunales no lo veo tanto. Es decir, yo, o sea, entiendo de que esta adopción de esta definición se está aprobando bastante mayoritariamente, pero no lo veo reflejado en los tribunales, porque todavía hay mucha gente que no acepta la existencia del Estado de Israel. Muy buen matiz que has hecho, porque hay mucha gente que se piensa que muchos de nosotros pensamos que el que critica al gobierno de Israel es antisemita, y para nada. Muchos de nosotros somos los primeros en criticar al gobierno de Israel. O sea, eso no es antisemitismo nunca, pero no dar la legitimidad al Estado de Israel, eso sí que es antisemitismo, y culpar a los judíos por lo que puede hacer Israel también es antisemitismo, y eso es lo que refleja la definición de Lida, ¿no? Entonces, me gustaría saber tu opinión sobre por qué no están Pues los tribunales, y disculpa, y después te hago la última pregunta y ya está. sí. O sea, hay otro tema que nos preocupa bastante, que es
incluso hay alguna pintada que va más de la cuenta y muchos comentarios que, bueno, que las teorías conspirativas de que, en fin, de que los judíos estamos detrás de todo y ahora con el tema este del COVID, que bueno, aunque son pocos, pero hay algunos que están propagando el tema de que los judíos hemos inventado el COVID y lo hemos creado para enriquecernos y porque dominamos el mundo y porque son todos la gente es esclava de los judíos. En fin, yo sé que suena a chiste, pero la verdad es que hay gente que lo dice. Entonces, me gustaría saber si eso es perseguible a nivel judicial. Y después, ya, por último, la duda que siempre tenemos los que usamos en esto, cuando en las redes sociales hay insultos antisemitas, si ese que insulta tiene 4 o 5 seguidores, ¿realmente vale la pena emprender acciones legales? No estamos haciéndole publicidad, pero son 3 preguntas, lo siento, Esteban. Vale, no lo sientas, está muy bien, yo creo que está en la mente de todos. Vamos a ver que la definición del IRA fue, me parece que en el 2016 y fue asumida por la Unión Europea, es relativamente reciente. En España ha sido asumido este verano, ¿no? O sea, me parece que fue en agosto o en septiembre cuando fue asumida. Con lo cual, que sea asumida, sea suscrita por el gobierno y llegue esto a los tribunales, pues si cambiar una palabra provocación, la palabra provocación que había en 1995 a incitación en el 2015 nos llevó 20 años. O sea, que hay que tener paciencia, lo que no quita para ser de urgencia su abordaje en el mundo jurídico penal, es decir, y en el mundo jurídico administrativo y en otros mundos. Lo lógico sería que los operadores jurídicos tuvieran un conocimiento del antisemitismo que en estos momentos no tienen. Y es más, hay mucha confusión con el antisemitismo y el antisionismo. El antisionismo es un movimiento nacional y lo mismo que están de acuerdo con el nacionalismo en cualquier punto de Europa o en cualquier punto del mundo, pues el derecho a autodeterminación del pueblo judío es lo que viene a reflejar precisamente la protección del IRA. Y en los ejemplos que pone, pues están esos ejemplos que tú mencionas. Por ejemplo, la cuestión de la conspiración. Ahora con el virus y con... Pero esto no es ni más ni menos que una reactualización de los protocolos de Sion. Ni más ni menos. Donde se acusaba de conspiración a los judíos, de conspiración de todo. El judío es el bueno, el malo, en una cosa y en la otra. Entonces, esto es lo que hay que enseñar para que la gente, por lo menos la gente, ese reproche social que hablabais en la primera sesión con Gabriel, que está muy bien planteado, esto es muy importante que la gente sepa construirse argumentariamente con un pensamiento libre frente a todo esto. Y luego la tercera cuestión es, hombre, se puede denunciar la teoría, todo va a depender de los impactos. Es decir, si yo veo, por ejemplo, estoy ahora mismo preparando denuncias, esta mañana hemos entregado 25 y las que vendrán. ¿Yo qué hago? Pues veo el impacto que tiene, dónde está, muchas veces está en YouTube, ¿sabes? Con lo cual se puede ver. Ellos, digamos, ya son más sutiles. Antes eran muy salvajes las expresiones, ahora ya pues hay que deducirlo. En fin, que si uno ve que puede tener un impacto, no que dañe tu sentimiento. Aquí hay que hacer un esfuerzo de objetividad. Es decir, oye, es que me sienta mal. Bueno, pues si te sienta mal, entonces estaríamos en lo que se llamaría mensaje odioso. Y hay que distinguir mensaje odioso de discurso de odio. No es lo mismo. Un mensaje puede ser odioso, pero puede no tener impacto. Puede tener el impacto de una charla de un bar. Nada más que ahora se hace por Twitter o se hace por tal. Perdón, Esteban, que te interrumpa. Hay una pintada en Barcelona, en el La he centro, visto. que pone Sí. Coronatimo y un Sí. Maguen David. O sea, eso podría ser. Esto es lo Vamos que a te ver. refieres a que que nos duele, pero que no es nada. No es Exactamente, exactamente, porque incluso el impacto es mínimo. La gente no conoce la estrella de David y luego encima no ha puesto el nombre del virus y en fin, hay que tener sensibilidad y entonces la sensibilidad, nosotros tenemos la sensibilidad a flor de piel y enseguida lo vemos, pero eso no quita, sí, Esto de... Sí, después otra sí. cosa que Pepe. El insulto para 4 o 5 que decías antes, el insulto para 4 o 5. Exacto. Pues también, o sea, todo hay que ver
el impacto que puede tener. Si veis que eso va en una red social donde lo ven 80.000, pues hombre, yo es que no lo dudo ni un momento. Está claro. Después Pepe ha dicho que el tema del antisemitismo, la definición está claro, es un tema de lenguas semíticas, ya lo hablamos el otro día con Gabriel. Después Enrique ha planteado un tema de que es verdad que a mí también me subleva bastante y está diciendo que en un mercado en el barrio de San Antonio, aquí en Barcelona, en mercados de libros de segunda mano, hay puestos donde se está vendiendo Mein Kampf de Hitler. Entonces está preguntando si eso se puede denunciar. Bueno, vamos a ver. Es que aquí en nuestro país tuvimos un retroceso con la sentencia del Tribunal Constitucional en favor de Pedro Varela, porque él venía a decir eso, que a efectos de conocimiento histórico, a efectos de poder conocer lo que un personaje malvado ha podido escribir o decir, pues bueno, ¿cómo no se va a poder comprar esa obra? Y por eso no está sancionado. Ahora, estamos personados en un procedimiento precisamente contra la Librería Europa, donde está el Mein Kampf y hay un montón de libros que son de carácter nazi o filonazi. Entonces, ¿qué sucede? Pues que tú ves que eso está dentro de una estrategia de promover un régimen que se caracterizaba por el racismo y el antisemitismo. Entonces, promover este tipo de regímenes sí es un delito. Con lo cual, no hay texto, o sea, una idea que hay que tener en la cabeza. No hay texto sin contexto. Entiendo. Pues, a la hora de evaluar. Exacto. Pues, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, o quiere hablar o quiere escribirla? Hola. Sí, Valentín, adelante. Sí, bueno, yo quería comentar una cosa que me preocupa mucho en relación con las redes sociales y el antisemitismo en castellano, es el impacto que tiene la negación del Holocausto o cualquier forma de antisemitismo que se produce en América Latina en las redes sociales en España. Porque yo he observado que lo que hacen las redes es ordenar temáticamente, pero no geográficamente, ¿no? Entonces se puede encontrar mucho material antisemita, ya sea negacionista, ya sea de cualquier índole, en castellano, pero cuyo autor está en Latinoamérica. Por tanto, las leyes del 510, etcétera, el Código Penal español y las leyes europeas no operan. Y aquí yo veo un campo en el que habría que avanzar un poco. También, en relación con la trivialización, el otro día escuché por la radio una cosa que me sorprendió muchísimo. Al parecer, en Uruguay, entre la gente joven, se ha convertido en una especie de moda decir que algo mola, ¿no? Que algo es cool. Dicen, no, ¿qué nazi? Dicen, ¿qué nazi? ¿Cómo mola? ¿Qué nazi? Y dicen, ¿qué nazi? ¿Qué nazi? Entonces, claro, ahí tenemos un campo de juego importante, ¿no? Porque la trivialización conduce a la deshumanización y entonces es una vuelta a empezar, ¿no? De todo. Entonces, sí me gustaría que abordar este tema. Gracias. Vamos a ver. Recordar siempre la triple respuesta. La triple respuesta es rechazo social, respuesta de sanción administrativa y respuesta punitiva. Entonces, no todo podemos resolverlo por la vía punitivo-penal. De hecho, tú conoces perfectamente, Valentín, los problemas que hemos tenido en Movimiento contra la Intolerancia cuando hemos denunciado páginas web y manifestaciones en redes sociales que eran muy violentas y muy agresivas y muy nazis, pero resulta que el servidor estaba en Estados Unidos y aunque se hicieran desde España, se hacía a través del servidor, pero cuando llegaba al juez, que lo veía como un delito, le mandaba una comisión rogatoria al juzgado correspondiente de Estados Unidos y el juzgado decía que allí no era delito porque la libertad de expresión, pues como es infinita, está en la primera enmienda, pues la libertad de expresión no genera, o sea, les ampara. Y así nos han rechazado un montón
Ya los fiscales, incluso cuando les mandamos esto y detectan que tienen que hacer una comisión rogatoria, automáticamente nos devuelven la denuncia, nos dicen que se archiva porque saben que no se va a producir. Tenemos un problema ahí muy serio en el ámbito internacional porque, aunque avancemos nosotros legalmente en España, tenemos otros países donde hay muchas limitaciones. Y luego, por otra parte, está lo de las modas. Entonces, las modas deben de ser combatidas con mucho reproche social, pero mucho reproche social, haciéndole sentir mal éticamente. No juegues con este tipo de manifestaciones que humillan a los muertos. Bueno, mañana puede ser la moda vestirse de nazi, salir de nazi a la calle, ¿no? Como puede ser, como se ha puesto de moda, pues muchas otras barbaridades que son incluso ya perseguidas delictivamente. Las modas no son neutras, las modas dan pautas culturales y en la cultura ahora mismo hay una grandísima batalla y el tema del antisemitismo en el ámbito cultural es vital porque aquí se trivializa, se deslegitima desde distintas ópticas. Hay algo que se nos pasa muy por encima, que es la dinámica que se lleva en redes sociales del yihadismo. Yo a veces que me he encontrado en reuniones de carácter de lucha contra la islamofobia, cuando he escuchado a sus intervinientes, decían, sí, nosotros estamos contra la islamofobia, pero automáticamente te decían, no, pues somos todos BDS. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, ¿qué sucede? Que había gente que estaba defendiendo prácticas antisemitas, aunque luchaba contra la islamofobia. Por eso es muy importante la lucha integral contra toda forma de intolerancia. No se puede estar en contra de la homofobia y ser misógino, o no se puede ser antirracista y ser antisemita, y no se puede ser de una característica y denostar todas las demás. O no se puede ser antirracista y ser un machista o un homófobo. Es decir, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. No se puede tampoco luchar contra el antisemitismo y ser islamófobo. Por ejemplo, es decir, hay que coger todas las caras. Yo siempre utilizo un concepto matemático porque en mi mundo era ese, antiguamente. Coger el poliedro de la intolerancia y ver que la sustancia de ese poliedro es la negación de la dignidad, la libertad y los derechos de la persona. Y luego ese poliedro tiene muchas caras. Y luego cada cara tiene una arista. Y en una arista se llama terrorismo, otra arista se llama discriminación, otra arista se llama discurso de odio, otra arista se llama segregación, otra se llama hostilidad. Porque bueno, de hostilidad podemos escribir un montón. Niños y niñas que van con su estrella de David al colegio y por eso son perseguidos. O sea, hay manifestaciones latentes pequeñas de antisemitismo como de cualquier otra cosa, de racismo, de xenofobia, de homofobia, etcétera, que pasan desapercibidos, se ven como una gracia y no tienen ninguna gracia. Entonces, eso no hay que meter a nadie en la cárcel porque no hay motivo, o sea, no hay tema, no hay dimensión, pero sí merece el reproche social, el reproche educativo, el reproche de los medios de comunicación, el reproche colectivo. Y no se puede ir de muy guay. Por ejemplo, yo esto es el reproche que le hacía a Black Lives Matter. O sea, tú no puedes estar en contra del racismo, pero luego tener comportamientos de racismo a la inversa, porque se han producido comportamientos de racismo a la inversa, o de humillación, o de denigración, o de violencia. Es que es un todo integral. Por eso es muy importante poner encima de la mesa un concepto que algunos que polarizan lo rechazan, que es el concepto de intolerancia. Hay gente que dice, no, es que necesitamos la intolerancia. Bueno, esto hay incluso hasta obras, ¿cómo se llama este? Bueno, ahora no me viene a la cabeza. En defensa de la intolerancia. Es decir, porque como tienen que defender que si lucha de clases, que si lucha contra el Estado, que si lucha contra el diferente, contra las, pues entonces dicen, no, es que hay que ser intolerante. No, vamos a ver, no se está entendiendo. La tolerancia en 1995 se definió claramente en la UNESCO y lo firmaron todos los jefes de Estado y todos los jefes de gobierno como
respetar, aceptar y apreciar la diversidad humana sobre la base de la igual dignidad y derechos. Es decir, que no se puede practicar la intolerancia racial, y luego decir, oye, no, es que yo soy una bellísima persona porque defiendo las reivindicaciones feministas. No, o sea, es todo. Perfecto. Hoy, perdona, que Simón quiere hablar, ¿no? Hola, primero felicitar a Licra y al señor Esteban por esta magnífica charla. Quería preguntar, antes se ha visto, palabra, ¿qué opinión le merece cuando se utilizan las expresiones judeo-masónicas? Así, muy alegremente, ¿no? Y la última, precisamente utilizada por Pedro Sánchez en la entrevista en Telecinco hace unos días. Pues vamos a ver. Bueno, ha salido en un chat el nombre precisamente del autor de ese libro que decía En defensa de la intolerancia, que es Zizek, efectivamente. Zizek es el inspirador de una de las corrientes de extremismo izquierdista que hoy referencian en muchas partes de España o Europa y Latinoamérica. Y respecto a lo de el asunto de lo judeo-masónico, a mí lo primero que me viene esa palabra me trae tristes recuerdos, porque Isaac, que ha buceado por mi biografía, sabe que yo estuve detenido 3 veces y que estuve en la cárcel. Y cuando estuve en la cárcel fue uno de los momentos más duros de este país, en el año 75. Era muy jovencito yo, pero vamos, ya tuve mucha mala suerte. Y ahí salió el dictador Franco hablando de conspiración judeo-masónica respecto a la movilización europea que se había producido para evitar los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975. Entonces, claro, hablar de lo judeo-masónico me lleva directamente a Franco. Así. Si alguien lo utiliza, no es que se estrelle para mí, es que o desconoce la propia historia de cómo se ha utilizado siempre por parte de los que han querido negar a judíos y masones en nuestro país, como los periodos más trágicos, como efectivamente me está diciendo Alberto, en la Plaza de Oriente, en la concentración que allí hacía el franquismo. Creo que espero que haya sido un desliz bobo sin pensar por parte del presidente del gobierno, pero hombre, sus asesores tenían que estar un poquito más finos y no hace falta tener asesores para saber que eso no se debe decir. Simón. Sí, a veces se escucha, a veces se dice mucho, pero judiada. También. Muy también. feo. Son pero, personas que a veces no han visto ni un judío ni nada, porque, no. como dice usted, bobos. Sí, y más cosas. Por ejemplo, mi mujer es de una zona de España, de León, donde allí cuando en Semana Santa salen a tomar unos vinitos, la frase es vamos a matar judíos. Correcto. Entonces, bueno, es una limonada, ¿no? También es una limonada. Claro, vinito, limonada, vamos a matar judíos. Bueno, pues es una barbaridad en cuanto al comentario. Y luego había pueblos que se han cambiado el nombre, que se llamaba Matajudíos. O sea que aquí tenemos una historia desde 1492, incluso antes, de persecución de los judíos que se ha proyectado en una cultura absurda que ha de ser superada, pero que, como todas las cosas que han capilarizado a lo largo de los siglos, cuestan mucho. Pero sí es verdad que hay que exigírselo a cualquier representante institucional y, desde luego, pues un presidente de gobierno no puede cometer este tipo de errores que yo pediría disculpas. Yo, la verdad, Simón, desconocía estas declaraciones, me ha dejado impactado. Me gustaría verlas para creer. No sé en qué contexto lo ha dicho Pedro Sánchez. No, he escuchado la entrevista, la puedes coger, están en internet, la entrevista íntegra de Pedro Sánchez con Pedro Piqueras hace unos días, hace unas fechas. Pues por eso me impresionó. Sí. Después, Esteban, hay una pregunta también de
de Rafael, que dice que si de negar la existencia de Israel es delito. Bueno, ya hemos hablado de que, bueno, dilo tú. Vamos a ver, negar la existencia de Israel, del derecho a la existencia de Israel, es una expresión de antisemitismo. Si yo cojo y monto una campaña de propaganda en las redes, etcétera, diciendo hay que acabar con el Estado de Israel e incitando al odio o a la violencia o a la hostilidad o a la discriminación. O sea, que es que eso podemos ser muy finos. Es que en un momento determinado el BDS en algún sitio, ya en algún país, ya ha sido declarado ilegal penalmente, no administrativamente. Las resoluciones que está consiguiendo administrativas de los ayuntamientos que está consiguiendo ACON. Es decir, sí está dentro. Una vez que tú tienes el concepto de antisemitismo en el Código Penal y por otro lado se suscribe el contenido del concepto de ira, pues hombre, blanco y en botella. Es decir, debieran de cortarse. Yo, por ejemplo, tengo amigos pro-palestinos, donde, se lo digo claramente, digo, mira, vamos a ver, o sea, es que esto nos va a llevar a un enfrentamiento total. Es decir, aquí hay que reconocer la resolución de la ONU del derecho a la existencia de los dos estados. Y punto. Y luego ya la política. Pero de partida, de principio, nadie puede negar el derecho a la existencia del Estado de Israel. Y si se niega, pues ya se está cometiendo, se está en una práctica delictiva que depende de las consecuencias que tenga, pues tendrá más gravedad o menos gravedad y podrá ser llevado ante unos tribunales u otros. A mí, por ejemplo, me amenazaron con impedirme una conferencia sobre el Holocausto en una universidad. Y el argumento era que embellecía al Estado de Israel. Entonces, bueno, yo ni corto ni perezoso le dije, primero, va una denuncia al decano y segundo, va una denuncia a la Fiscalía de Delitos de Odio. Automáticamente la conferencia se dio. Pero también nos han hecho estragos. Por ejemplo, está Valentín por ahí y él vivió los estragos que nos hicieron en la Facultad de Sociología y Políticas cuando fuimos precisamente por un lado con Violeta Friedman en los años 90 y luego después con Jacobo Israel, presidente de la Federación de Comunidades Judías, que nos hicieron un boicot tremendo de estos que hacían scratches. Y entonces, esto del scratch no es ni más ni menos que hostilidad, que es acoso, y eso está en el Código Penal. Es que se está jugando con las palabras para ocultar las acciones. Y no se debe de ocultar las acciones. Mire usted, que yo tengo derecho a mi libertad de opinión siempre y cuando mi libertad de opinión y de expresión no dañe ninguna libertad, ningún derecho del prójimo. Del prójimo, no ninguna reivindicación política. Del prójimo, es distinto. Entonces yo hablo y usted coge y habla y ya está, y contrastamos. Usted no me impide hablar, no me escrachea, no me hostiga, y de esas nos han hecho unas cuantas. Bueno, que está haciendo un poco tarde, creo que Elena Sánchez ha levantado la mano, ¿vale? Será la última pregunta en principio. Vale, Elena, adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Licra, y bueno, encantada otra vez de ver a Esteban, como siempre. Hay una cosa que preocupa bastante y es que siempre son los que tienen la misma ideología, que lo meten todo al mismo saco, pero meten todo aquello que les molesta o todo aquello por lo que se sienten amenazados. Y es que ahora la nueva teoría de la conspiración, hablando del movimiento judeo-masónico, ¿no? Y de todos estos... Perdón, Elena, ¿tienes alguna canción puesta o...? La de Jerusalén, que me encanta, por cierto. Un segundo. Se oye. Se oye algo de fondo, ¿no? Sí, la canción está tan buena, de Jerusalén. No. Vale, ahora ya no se oye. Adelante. Sí, pues es que ahora la nueva tendencia es meter el movimiento feminista dentro del movimiento judeo-masónico. Y ahora, ojo, que los sionistas y los masones son todos mujeres que quieren ir en contra del hombre. Y bueno, y cuando no es eso, es que todos los masones quieren homosexualizar a la población o hipersexualizar a la población. Estas son las nuevas teorías de la conspiración que meten todo lo que no les gusta en lo mismo. Y al final es
un discurso antisemita, pero además es machista, misógino, LGTBI fóbico, absolutamente todo. Y lo meten ahí. Es como Bueno, el saco sin fondo de... sí, sí, sí. Yo creo que eso se desmonta con relativa facilidad. Salvo que haya una campaña, eso es muy difícil plantearse la vía de la punición penal, ¿no? Otra cosa es las expresiones permanentes, por ejemplo, pintadas, ¿no? Eso con una ley buena administrativa no se quedaría en ensuciar las paredes, sino que habría una multa como la hay en el fútbol, ¿no? Yo recuerdo que cuando denunciamos una campaña parecida nada más que contra la inmigración, que se titulaba Al inmigrante paliza constante, el juez me dijo, ¿han ustedes comprobado si detrás de esa campaña ha habido alguna agresión? Y nosotros decíamos, bueno, lo que ha habido ha sido la construcción de un clima de intolerancia. Entonces, al no, digamos, poder verificar ninguna consecuencia, automáticamente te las echaban fuera. Ahora ya no, ahora ya se mide lo del contexto que antes decíamos. Pero lo ideal sería disponer de esa concepción universalista en una ley general antidiscriminatoria para poder introducir, por ejemplo, tú que vas controlando las calles, que estás ahí con la policía de proximidad, que ves las pintadas y tal, y te dicen, es que ha sido aquel grupo de chavales. Muy bien, se les identifica y ya les llegará la multa. Y entonces se les quita las ganas de hacer tonterías. Sea para el batiburrillo que has expresado, o sea para una sola cosa. Da igual, porque aquí hay gente que no pinta, pero habla. Y también genera unos daños tremendos. Pero frente a esto, la única posibilidad es que tengamos una sociedad cada vez más preparada que sepa organizar el reproche social. Pero sin meterse a veces, que también hay que medir, eso lo decía muy bien Gabriel, hay que medir muy bien las respuestas, porque a veces la respuesta lo que te hace es que te facilita, a mí me provoca mucho, pero bueno, tal, y yo lo que hago es paso porque ellos lo que quieren es que en un momento determinado me enfade, diga una palabra que es incoherente y cogen la palabra, la sacan de contexto y dicen, ¡qué barbaridad ha dicho! ¿Entiendes? Entonces hay que ser ahí astutos porque con las palabras también se dispara, o sea, pueden hacer mucho daño las palabras. Y En las hay que redes ser sociales, precisos. las redes Claro, sociales es donde encontramos todos estos discursos. totalmente, totalmente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando se vea, se intuya que tiene una dimensión problemática, de impacto y peligrosa y que pueda ubicarse en el 510 del Código Penal, pues aunque haya duda, yo sí cojo y lo presento a la Fiscalía y que luego la Fiscalía evalúe. No es lo mismo que hacer una denuncia a una persona, que es distinta. Pues se abre un procedimiento, tira para adelante, luego queda suelto y entonces te cargan las costas y te toca pagar las costas. Pero la Fiscalía ya tienes un elemento intermedio que te hace la evaluación. Se lo presenta a la Fiscalía, evalúa, oye, pues no tiene dimensión o no. Ha habido una instrucción general de la Fiscalía general sobre delitos de odio y cómo interpretar el 510, que está bastante bien, es un poco larga, pero está bastante bien. Y además me parece muy ecuánime. Desde, la pusieron a caldo a la fiscal, nosotros salimos en su defensa, porque nos pareció muy proporcionada, muy mesurada, y además ella venía a decir, incluso personas que dispongan de una ideología que rechazamos, como la nazi, pues mire usted, es que tienen derechos fundamentales, guste o no guste, tienen derechos fundamentales. No, es que es un nazi, bueno, es que es igual. Es como el debate que se montó después del asesinato de Víctor Lainez. No, es que era un facha. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Es una persona, ¿entiendes? Tiene sus derechos fundamentales y el crimen de odio por razón ideológica se puede producir en el sentido que se pueda producir. No, yo creo que eso hay que tenerlo muy claro y en esa perspectiva pues obrar. Y para eso está la Fiscalía. Hay que hacerlas trabajar, darlas trabajo. Ellos protestan mucho, pero es una manera de tener más instrumentos del Estado de Derecho y democráticos de protección, en definitiva, de las libertades y derechos fundamentales que garantiza nuestra Constitución. Pues bueno, yo creo que lo podemos dar por finalizada la charla.
Me ha encantado, por ejemplo, las intervenciones de Elena Sánchez y Valentín González, que estáis invitados cordialmente a participar en las actividades del ICRA, me haría mucha ilusión. Muchas Y nada, a gracias. los demás, muchas gracias por vuestra, en fin, vuestra participación. Y bueno, en principio hasta el mes de enero ya no habrá más conferencias de Zoom del ICRA. ¿Vale? Pues nada, si tienes algo por último que decir, Esteban. Pues volver a reiterar mi felicitación a la Hanukkah, que disfrutemos, luego tendremos las Navidades y a disfrutarlo y que el virus no nos genere más daño del que nos está haciendo, que nos está haciendo bastante. Muy bien, pues Hag Sameach a todos, Hanukkah Sameach. Adiós. Igualmente. Un muy fuerte abrazo.